Los retos son los que te llevan a ti o a subir de nivel o a rendirte. Y he visto cómo los retos han sido la causal de la mayoría de personas tirar la toalla. Papá nos hizo trabajar a mí y a mi hermano muy fuerte de pequeños. Yo puedo decir que yo en algún momento llegué a odiar a mi papá. El empleo no es malo, malo es depender únicamente de tu empleo. Malo es conformarte toda la vida con un empleo. Malo es aspirar a una pensión que ni siquiera te llega. Yo sueño con inspirar e influir en miles de personas a que logren lo que he logrado. Quiero inspirar a mucha gente a descubrir y a despertar ese potencial que todos tenemos por dentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro día aquí en Hablando Entre Lobos y de verdad agradecerte porque cada día se están uniendo más personas, que compartas este contenido y que estés valorando estar aquí en estas entrevistas y entrenándote con los mejores. Hoy tenemos una persona que lo conocí hace aproximadamente unos 6 meses, si no me equivoco. Me intrigó mucho su historia porque es una persona que tiene mucha energía, más de 10 años haciendo negocios de network, de conexiones, una persona que está moviéndose siempre, detectando oportunidades. Y lo conocí gracias a Alex Day. Y realmente es una persona que de por sí he visto que ha estado en más de 17 países, hablando con muchas personas, compartiendo muchas oportunidades. Y hoy queremos saber cómo llegó a la gloria, porque todos ven la gloria de este muchachito, pero queremos saber la historia. Así que acá lo tenemos al gran Alejandro Serrano. ¿Cómo estás? Renzo, excelente. Acá contento de estar en Hablando Entre Lobos. Compadre, para que todos sepan, creo que eres la primera persona de Colombia que voy a entrevistar. Wow, eso sí que es un privilegio. De Colombia para el mundo. Qué bonito. Oye, compadre, quiero comenzar con esta pregunta y quiero que te sientas como si estuviéramos dos amigos, dos personas que se quieren hacer amigos, que conectan muy bien y que no hay cámaras y que estamos sumamente relajados y tomándonos una agüita, compartiendo un café, para que puedas realmente compartirnos absolutamente todo lo que tienes adentro tuyo. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando eras niño? ¿Dónde estabas? Lo primero que se me viene a mi mente cuando era niño, con una taza de café caliente en el corral de las vacas, ordeñándole leche directamente de la teta de la vaca. Es el primer recuerdo que tengo de mi infancia. ¿Vienes de familia ganadera? Vengo de campesinos, campesino, mi familia toda campesina, ganaderos, agricultores. ¿Qué tenías ahí aproximadamente? Yo creo que unos 3, 4 años de ese pensamiento de tener uso de razón y ese momento que te estoy contando, 3, 4 años. Alejandro, ¿cómo, cómo se siente ordeñar a una vaca? A ver, para más o menos trasladarme a ese lugar. Es algo curioso porque las personas piensan que es fácil, ¿no? Yo he llevado amigos de pronto cuando han ido conmigo a la finca y van y presionan la teta y no le sacan nada, ¿no? Y uno que viene como con esa arte, todo es una habilidad, ¿no? Se desarrolla. No sé cómo la desarrollé porque desde niño mis papás nos enseñaron a trabajar desde muy chicos y no, es ese masaje que no tienes que hacer fuerza, sino como con suavidad. Yo creo que es como simular la lengua del becerro cuando le está extrayendo su leche, entonces dentro de las manos va como ese masaje, como esa habilidad de hacerlo, ¿no? Wow. O sea, es como un masaje. ¿Y hasta cuántos litros bota una vaca de leche? Un promedio dependiendo, ¿no? Dependiendo la raza. Hay razas que son lecheras, hay razas que de pronto no, más que todo es para la carne. Pero un promedio, una raza lechera, Normando, Holstein,
15, 20 litros en una ordeñada. Wow, eso es bastante. Bastante. Oye, o sea que sí se gana bastante dinero también. En cierta forma, lo que pasa es que, digamos, el trabajo del campo, por eso en algún momento yo tomo la decisión de irme de la finca porque el trabajo del campo es un trabajo muy exigente, es un trabajo demasiado demandante. Mis papás, mi papá me levantaba a mí y a mi hermano a las 5 de la mañana, estuviera lloviendo o como estuviera el día, a ir a buscar las vacas al potrero y traerlas así lloviendo y ordeñarlas entre el agua. O sea, es un trabajo muy demandante porque desde la mañana hasta las 7 de la noche que estás llevando los becerros al corral y literal se paga muy barato. O sea, si se vende la leche, allá llegan el transporte, la compran muy económica, o el queso, pues también, si se produce queso, que lleva más trabajo, también se paga. O sea, por lo general, el dinero se queda en intermediarios, ¿no? El consumidor final compra, lo paga caro, pero el campesino es muy, muy mal remunerado, El que más gana entonces es el intermediario. el intermediario. ¿En todos los negocios son así? Lo que pasa, bueno, mi familia, yo me crié mucho con las vacas, con los marranos, con las gallinas, y la fuente como principal, la economía principal, la agricultura, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cosechas, la hortaliza, la zanahoria, los frutales, la mora, la cebolla, ¿sí? Entonces, tiene que pasar un proceso de 3, 4 meses desde la siembra hasta la cosecha, y a veces es tiempo de cosecha y han llegado momentos donde mi papá le ha tocado la cosecha echársela al ganado porque vale más el flete de la finca al mercado que lo que vale, un ejemplo, una carga de cebolla. Por darte un ejemplo, la carga de cebolla vale pesos colombianos, el flete vale 30.000 y la carga estaba, el bulto está en 25.000. Entonces ha llegado esos momentos de tener que botar o echar la cosecha a los animales porque vale más el transporte. Wow. Tenías 4 o 5 años. ¿Cómo eras de niño? Muy hiperactivo. Hace poco mi esposa le preguntaba a mi papá qué recuerda de Alejandro de niño, y mi papá le decía que le gustaba mucho la plata. Desde pequeño me encantaban los negocios. Desde pequeño me gustaba la plata, me rebuscaba de mil formas. Recuerdo que de pequeño, esos primeros recuerdos de comerciante, de cómo era cuando pequeño, todos los días cuando iba a recoger los huevos a las gallinas y demás, siempre yo llevaba para la cocina o para donde los almacenábamos, si recogía 10, llevaba 8 y guardaba 2 en el cajón de las medias. En el cajón donde yo guardaba las medias, Wow. guardaba 1, guardaba 2, y cuando tenía ya reunidos 30, 40, se los vendía al señor que pasaba comprando la fruta. Esos fueron mis primeros emprendimientos. ¿Qué edad tenías ahí? Yo creo que unos 7 años por allí. Entonces recogía, ¿Y por qué querías hacer dinero? no ¿Porque no te sé, daban o por qué? no, en el campo uno, pues literal uno trabaja para ayudar al sostenimiento de la casa, ¿no? Pero digamos, dinero así no veía uno. Yo, por ejemplo, para tener dinero, yo recogía las latas de las cervezas. Nosotros vivíamos cerca a una vía, una carretera que conducía al pueblo, y dejaban por ahí muchas latas de gaseosas, de ponimaltas, de cervezas, y siempre las reunía, la armaban costales para vendérselas al reciclador. O sea, siempre buscaba como me las ingeniaba. Con mi hermano, una vez recuerdo, también ese fue como el emprendimiento un poco más formal ya que montamos. Ahí cerca a mi casa hubo un accidente de un carro, se volcó, se fue al abismo, y dentro de las cosas que quedaron por ahí regadas en el monte, un hermano de mi papá recogió un termo de frío, de almacenar frío.
Y un día con mi hermano nos fuimos a proponerle a mi tío, que era el que se ha encontrado el termo, que nos prestara el termo para vender helados. Y yo recuerdo las palabras de mi tío Asael, mi tío Chelo, me dijo, trabájenlo. Y entonces empezamos a hacer bolis. ¿Qué era eso? Bolis son como jugo de fruta, se echaba en bolsitas como, como un cilindro, una bolsita alargadita, no sé, acá en Perú, Ujú. creo que lo llaman chupe, no sé. Una bolsita donde metían jugo, Un para que lo entiendan a nivel mundial. jugo de fruta. Jugo de Y ese, fruta. hacíamos helados. Hacían nieves, helados, ese tipo de cosas. Y literal caminábamos siempre como una hora, hora y media hasta una cancha de fútbol donde los domingos se reunían las veredas a hacer campeonatos y nosotros íbamos allá a vender esos helados. Y ese fue como nuestro cada 8 días lo hacíamos. Cada 8 días lo hacíamos, vendíamos helados y con eso agarrábamos dinero para comprar cosas para la escuela o siempre me gustó tener dinero desde pequeño. Y eso fue pues, cuando hubo luz, porque mis primeros recuerdos en la infancia fue de como hasta los 8 años, creo, no teníamos luz eléctrica. Sí, nos alumbrábamos con velas En la o con finca. combustible. En la Yo finca. recuerdo que hacíamos las tareas de pequeños y se iba uno a dormir todo oliendo a combustible, a CPM, a querosena, a gas. Entonces, claro, fue una infancia en el campo, a veces como de eso que está uno totalmente lejos del mundo, ¿no? Sin televisión, sin nada. Ya después que hubo luz, mi papá compró un televisor de esos a blanco y negro. Yo miraba el Chapulín Colorado, pero no sabía si era colorado o era blanco y negro, ¿no? Entonces, pero fue una infancia muy bonita. ¿Qué se siente no tener luz? No, literal, como era algo ajeno a uno, como uno nació sin eso, era como, no, normal. Obviamente cuando llega la luz eléctrica, pues mejoran muchas cosas. Mi papá compra un televisor, O una sea, hasta los nevera, 8 años más o menos. no tenían luz, utilizaban velas y querosene. Sí, éramos muy recursivos. Yo recuerdo que para hacer en la clase de sociales, para calcar los mapas del Atlas, cuando nos colocaban una tarea de un ejemplo, hacer el mapa de Colombia, lo que hacíamos era agarrábamos una hoja de papel y le echábamos aceite de cocina a toda la hoja para que quedara transparente y calcábamos los mapas. Entonces, todo eso era, o sea, yo hoy en día recuerdo y fue una infancia bonita, fue una infancia bonita. Qué padre. Y esa hiperactividad que tenías, ¿no te ocasionaron problemas en el colegio? ¿O Mm, sí o no? sí, de por sí, bueno, éramos bastante, eh, eh, en cierta forma, teníamos una ventaja y era que sí, éramos de pronto un poco problemáticos y hablo, éramos porque pues mi hermano y yo estábamos como por la misma categoría, ¿no? Ujú. Y teníamos casi la misma edad, mi hermano me lleva a mí 16 meses y todos los grados de escuela los hicimos a la par los dos. Sí, él arrancó un tiempo primero y después en el grado 1, 2, 3, 4, o sea, todos fuimos los años así, entonces éramos como la dupla de las maldades, de hacer travesuras, de colocarle trampas al profesor para que se cayera, de irnos a golpes con los compañeros, pero teníamos una ventaja y era que tuvimos los profesores, a pesar de ser tan traviesos, éramos muy aplicados en lo que nos correspondía. O sea, lo que era la clase, las mejores notas, las mejores tareas, los mejores dibujos, nos encantaba dibujar. Entonces, como que los profesores no nos tenían en la bronca porque éramos buenos estudiantes. Entiendo. O sea, esas travesuras nunca nos distrajeron del propósito. Y aparte, mis papás también eran muy estrictos. O sea, si en la escuela nos castigaban por alguna razón en ese tiempo nos cascaban, literal a mí fue de los que me dieron regla en la mano, de colocarle la regla a uno en el pupitre y darle, o nos ponían de rodillas en arena
O sea, yo alcancé a estar en esa escuela de la letra con sangre entra, ¿no? Y ni modo de llegar a contarle a mis papás que nos castigaban en la escuela. Porque si les contábamos, ahora era el castigo de ellos. Eso no eran los papás que iban a pelear con el profesor porque, ay, ¿por qué le pegó a mi hijo? No, era, le cascaron, por algo fue. Voy a darle de Voy a nuevo. darle también el remate. Wow. Y más que todo en esos tiempos, en ese lugar en donde estabas, ¿en qué parte de Colombia era eso? Casi frontera con Venezuela, norte de Santander, cerca a Cúcuta. Cerca de Cúcuta. En donde pasó esto, había mucho maltrato. Lo que pasa es que de pronto es... Porque esto y todo, o sea, en el momento tú te criaste así, pero no lo No lo sentías. sentía, no. Sentías que era normal porque todo el mundo Sí, le caía. sí, yo recuerdo de eso Es desde que como la me... luz. Pues dijiste, Exactamente. pues, Era, nosotros nunca tuvimos luz, entonces no estaba sentía uno la normal. ausencia. Y el tema de la crianza, la escuela, le parecía a uno como muy normal. ¿Y qué sientes con ese tipo de crianza? Hoy en día agradecimiento. Hoy en día me siento agradecido porque tuvimos una crianza muy fuerte, muy dura, muy estricta. Mis papás fueron muy estrictos, demasiado. Papá nos hizo trabajar a mí y a mi hermano muy fuerte de pequeños, muy fuerte. O sea, era de madrugar a las 5 de la mañana a ir a traer las vacas a unos 2, 3 kilómetros de distancia, a veces en plena lluvia, llegar a ordeñar, después de ordeñar, echarle de comer a los marranos, a las gallinas, separar nuevamente las vacas de los becerros, llevar las vacas nuevamente al potrero, y hasta esa hora era que no nos podíamos ir para el colegio, para la escuela. Wow. Llegábamos 1 hora tarde, los profesores a veces nos regañaban, llegábamos con pelo de vaca a veces sucios y embarrados porque no había tiempo de asearnos, quizá, o lo que hacíamos era salir de la casa e irnos con las vacas a llevarlas al potrero, y de allá donde dejábamos las vacas era que nos íbamos hacia la escuela. Y en la tarde era llegar a la casa, a echarle de comer a los animales, a echarle pasto a los terneros, a ir a recoger cabras al potrero, las chivos, los cabros. A veces no encontrábamos un ternero, un becerro, demorábamos hasta las 7, 8 de la noche en el potrero buscándolo, y después de eso llegar a hacer tareas con una vela cuando no había luz. Y al otro día volver a madrugar, y eso era de lunes a viernes, y los sábados que no había escuela, trabajo en el campo, trabajo en la agricultura, los domingos, el trabajo del campo no hay domingo porque el domingo las vacas también dan leche, los Todos los días. domingos a las gallinas hay que echarles de comer, a los marranos igual. Entonces eso es cíclico, no No para, no paras. para. Entonces, y cuando no teníamos escuela o las vacaciones, por decirlo de alguna forma, era trabajo desde que amanecía hasta que anochecía. Y yo en ese momento con mi hermano, literal, yo en ese momento veía a mi papá como un villano. Yo puedo decir que en algún momento llegué a odiar a mi papá. ¿Qué se siente odiar a tu papá? No sé, yo le tenía miedo, le tenía mucho miedo. Era una persona muy estricta, muy exigente. En el trabajo no lo podía ver a uno descansando un momentito porque le pegaba a uno la vaciada. Y sí llegué a sentir... Hoy en día agradezco, me considero una persona muy trabajadora y siento que fue por esas bases que me forjaron ellos, pero también sí tuvimos una crianza muy exigente, muy estricta. Wow. No, no, no. Es algo interesante tu historia porque eso es lo que se vive realmente en los lugares los lugares ganaderos, la gente, los campesinos, que también se les dice aquí en Perú, o la gente de pueblo, donde son las personas que hacen que llegue la leche, el queso, los cultivos a la ciudad, a la capital, ¿no? Y en la capital son los que están los uniformados. Yo también vengo de pueblo. Entonces, me hace recordar mucho porque, pues yo también sé, yo te pregunté cómo se siente ordeñar una vaca, porque yo sí sé ordeñar una vaca.
Yo sé que es completamente diferente. Sé que es como hacia abajo, todo ello, ¿no? Y también como que, no al nivel tuyo, pero también llegué a estar en una ciudad en Perú que no había luz. Y es completamente, o sea, ahorita como que, y también vivió algo similar, ¿me entiendes? Y Claro. es algo bien, bien loco. Em, ¿Cómo así decides tú ya, te dices y dices, no, 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 esto que estoy viviendo no quiero vivirlo? Bueno, dentro de pronto ese, esa fueron muchas cosas, ¿no? Uno, sentirme como muy esclavizado por tanto trabajo, porque como le digo, en ese momento literal, hoy en día le agradezco a muchísimo a mi papá, es uno de mis ¿Y tu mentores. madre? Mamá fue un poco más dócil en ese sentido, pero igual dócil, pero exigente también. Esa era la que nos cascaba todos los días. A mí y a mi hermano, yo creo que mi mamá nos daba juguete todos los días. Cuando salíamos a correr nos tiraba palos, piedras, lo que ¿Por qué? alcanzara. Éramos muy traviesos, hacíamos muchas travesuras, inventos, dañábamos cosas, desbaratábamos las cosas para mirar qué tenían por dentro. No, muchos. Mucha Sí, hiperactividad. sí, siempre fue como esa mente de querer ir un poco más allá. Entonces, eh, yo recuerdo cuando hubo televisión, cuando empezó a haber televisión y literal podíamos ver televisión de pronto los sábados, después que ordeñábamos las vacas, en ese lapso que deja uno las vacas un rato con los becerros antes de volverlos a separar, era que mirábamos un poquito televisión, blanco y negro, en esos televisores que usted tenía que darle. Y yo recuerdo que yo empecé a ver a través de la televisión, de pronto algunas novelas que te transmitían. Yo empecé a ver como una, para mí la televisión fue como una ventana que me empezó a mostrar algo que había detrás, algo que para mí era desconocido. O sea, uno en el campo, las vacas, los animales, la huerta, pero yo empecé a ver a través de la televisión algo detrás de que yo decía, yo quiero estar allá, Un mundo diferente. un mundo totalmente diferente. Yo recuerdo en un Miss Universo, Miss Mundo, qué sé yo, estaban presentando las reinas Ujú. y una de las reinas cuando la estaban presentando, ella es administradora de empresas. Y yo recuerdo ese momento que yo, uy, yo quiero ser administrador de empresas. O sea, yo lo vi como, wow, qué chimba, o sea, qué bacano, administrador de empresas. Y desde ese momento nació en mi mente ser administrador de empresas. Yo quiero ser administrador de empresas. Y entonces empecé como a visualizar eso. Nosotros terminamos la primaria y tuvimos la oportunidad de estudiar la secundaria ya porque llegó un plan del gobierno que se llamaba Bachiller en Bienestar Rural. O sea, uno estudiaba ya, pero con pro del campo y demás. Entonces llegó un sistema de aprendizaje tutorial de bachiller en bienestar rural. Nosotros lo hicimos y nos graduamos. O sea, si ese sistema no hubiera llegado allá, yo no me hubiera graduado en la secundaria, en el bachillerato. Entonces, yo me gradué a los 15 años de 11, muy jovencito. Sí, la edad promedio para graduarse de 11 son 17, 18 años. Yo me gradué a los 15 años, ya tenía mi diploma de bachiller y a los 15 años ya mi propósito era irme a estudiar a la universidad, irme a la ciudad. Y las cosas no se daban de ninguna forma a nivel económico, a nivel de oportunidades hasta los 19 años. A los 19 años yo tomé la decisión de irme a la ciudad a estudiar administración de empresas. 19 años, pero te tomó hasta los 19 años. ¿Y antes qué pasó? Trabajo en el campo, trabajo en O el sea, en el campo. campo estuviste hasta los 19 Hasta mis años. 19 años. Hasta los 19 años. La primaria hasta los 10 y de los 10 a los ¿A 19, qué edad empezaste a ver televisión? yo creo que a los 8 años por ahí, yo creo, más o menos, 8 9 años. Y cuando te pasó eso, que viste la Miss Universo y que era administradora de empresas, ¿qué edad tenías? Por ahí 10 años. Y cuando ibas al colegio, ¿no les decías que quieres ser administrador de empresas? Claro, o sea, cuando nosotros empezamos, y el tema fue que fue un reto porque sacar el bachillerato fue muy duro, fue muy difícil, combinar el trabajo del campo y dejar todo en la casa listo para poder ir a estudiar.
estudiábamos jueves, viernes y sábado. Quería decir que lunes, martes y miércoles teníamos que hacer con mi hermano todos los trabajos para poder ir a estudiar el fin de semana. Y aparte, inclusive muchos familiares le decían a mi papá que nos pusiera a trabajar, que cuento de mandar a esos muchachos a estudiar, que el estudio que nosotros teníamos no servía para nada, porque eso era un bachillerato ahí en el campo, que eso no servía para universidad. Entonces imagínate, yo soñando la universidad y la misma familia diciendo que estábamos perdiendo el tiempo, que ese estudio no servía para universidad. O sea, fue un reto fuerte. Y gracias a Dios logramos graduarnos. A los 15 años logré graduarme y con la visión de irme a estudiar. Y recuerdo que muchos decían, ustedes al fin no salieron con nada. Ustedes no salieron con nada. Y para mí era frustrante eso, porque yo soñaba con irme a estudiar, pero las circunstancias mostraban todo lo contrario. Y trabajo del campo, y trabajo, y trabajo, y la cosecha. Y yo y vendía uno la cosecha, porque ya en ese momento, ya papá, no solamente trabajábamos con papá, sino ya papá nos dejó como eso allá llaman un cuadro. Un cuadro es como las eras, como una zona donde eso es para ustedes, para que cultiven. Entonces ya en ese momento yo ya sembraba cebolla, ya sembraba frijol, ya sembraba papa, mi cosecha, ¿no? Sembraba, la mantenía los 3, 4 meses y la sacaba a los 4 meses al mercado. Logré comprar una bicicleta con una de esas cosechas, me acuerdo. O sea, tú empezaste a sembrar, a regar, a esperar, a cosechar y llevar este producto al mercado y tú mismo vendías tu producto. Exactamente. Y ahí tenías como 12, 13 años, 15. Sí, más o menos 15 años. Entonces, esto que me estás contando, ¿tus compañeros también lo hacían? Sí. Sí, los compañeros Era normal, entonces. Sí. Todo el mundo hacía eso. Es que ese es el ciclo allá en el campo. Y el ciclo es después, te consigues tu esposa, tienes tus hijos. Y ese era como, es como el ciclo que todos, para todos es normal. Ahora, mis compañeros de colegio, todos eran adultos. Mis compañeros de colegio eran de 30, ¿por qué? De 25, porque es que precisamente cuando yo estaba en quinto grado primaria, llegó ese sistema que se llamaba SAT, Sistema de Aprendizaje Tutorial. Era un bachiller en bienestar rural. Fue como un sistema de alfabetización, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, claro, la mayoría de los que se inscribieron era gente de la vereda, del campo, adultos con sus hogares ya, gente adulta. O sea, yo era el más chico de todos, yo era el más chico de todo arrancamos como 40 a estudiar y 6 años después que nos graduamos solamente 9. Wow. 9 fueron los que permanecimos. Y yo el más chico. De por sí por ahí tengo una foto. En estos días me enviaron una foto el día que nos graduamos y yo estaba ahí todo pequeñito. Tenía 15 años. Yo me crié muy, no sé, tal vez por tanto trabajo y eso me crié, dicen en el campo se crió Sute, ¿no? ¿Qué significa eso? Sute es como todo pequeñito, todo enano, todo orejón, flaquito. Oye, se me hace muy loca la historia, porque eso es lo que realmente se vive en el pueblo, ¿no? Sí, y en el campo hay muy poca falta de oportunidades. Hoy en día ya la internet ha llegado mucho a zonas rurales y demás, pero en los tiempos que yo me crié, las oportunidades eran muy escasas, demasiado. ¿Y tu papá, o sea, que tu abuelo había hecho lo mismo? Yo no, a veces juzgaba mucho a mi papá porque reconozco hoy en día que yo juzgué mucho a papá, demasiado. Pero mis abuelos, yo tenía un tío que me decía a mí, lo que su papá hace con ustedes no es ni la mitad de lo que su nono hacía con él. A su papá le tocó trabajar muchísimo. Mi papá era el mayor de 9 hermanos y prácticamente mi papá le tocó ayudarlos a criar. Mi papá tuvo que trabajar muchísimo, mucho. Mi tío, un hermano de papá, me decía, lo que su papá los hace trabajar a ustedes no es ni la mitad de lo que Asael lo hizo trabajar a él. ¿En serio? Wow. Es que antes era una locura. Es que es algo muy loco todo lo que estás platicando.
estas personas que se graduaban de 30 años en el pueblo, ¿para qué lo hacían? Quizá como por superarse de pronto un poquito más o para aprender de pronto algunas habilidades más. La mayoría o todos los que se graduaron conmigo en ese tiempo siguen allá creo que todos siguen allá en la finca trabajando, tienen sus hogares, sus familias. O sea, y la persona que llegaba por ahí con un carro, un Toyota, o sea, un Toyota nuevo, supongamos, en esos tiempos era, No, ¿o pues qué? en esos tiempos no recuerdo Toyota nuevos, yo recuerdo los Jeep, esos que llegan a las fincas, o sea, más o menos que era el carro típico que De podían carga. tener las personas, sí, pero sí que en esos tiempos, así carros de lujo que yo recuerde, no, no, pues, y los camiones que llevaban a recoger. Ok, a los 19 años, ¿cómo dices ya me quiero ir? O sea, pero también quiero saber qué pasó con tu hermano. Mi hermano ya se había ido como un año antes para el pueblo. A él le había salido un trabajo como para, bueno, un alcalde amigo de la familia ayudó como para que él entrara a trabajar al tema del DANE, ¿no? Que es lo que hacen las encuestas. Entonces mi hermano ya estaba trabajando. Seguía trabajando como en el campo, pero ya estaba en el pueblo visitando veredas, mirando la condición socioeconómica de las familias, contando cuántas personas componen. O sea, él estaba ya como en ese trabajo, pero yo seguía en el campo. ¿Cuál es la diferencia entre el campo y el pueblo? El pueblo es el caserío de la gente, la plaza donde los fines de semana se congrega la gente, ¿no? Van a vender sus cosas y demás. Ese es El el comercio, el pueblo, sí, mercado. exactamente. Y ahí está el caserío, la población. Y el campo ya son las veredas lejanas a 2, 3, 4 horas que para llegar hay que ir en caballo, en moto, en No hay carro, carretera. caminando. Ok, ok, ya entendí. Ok, entonces tu hermano ya estaba como que haciendo unas cositas por el pueblo. Sí, Tu y hermano era mayor que tú, 16 meses, un un año. año más. Y yo pues estaba en el campo y yo no perdía la esperanza de irme. O sea, yo todos los días era planeando y maquinando en mi mente cómo irme. Yo me quería ir. Y, 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 y un día, recuerdo una tarde, yo ya tenía todo planeado para irme al otro día en la madrugada. Y le dije a mi papá ya finalizando la tarde, yo recuerdo que estábamos en el patio de la casa y yo le dije a mi papá, estaba ahí, yo le dije, mañana me voy a estudiar a Cúcuta. Y papá quedó boquiabierto, quedó así como pasmado, así en seco. Mi mamá ya sabía. Al otro día yo me levanté a las 4 de la mañana a esperar un camión, que era el camión que recogía las cosechas, que bajaba. Y yo recuerdo que yo me levanté y me asomé un poco hacia la habitación de ellos y yo, bendición. Y yo no, están durmiendo. Cuando ya yo como que me fui despacito, escuché el llanto de mi mamá. Ese llanto lo tengo acá en mi mente grabado. Y ya me fui para la ciudad, Cúcuta, la capital de Norte de Santander, pegadita a la frontera con Venezuela. ¿Y cuánto tiempo en el camión hasta Cúcuta? 6 horas. Estabas bien lejos del pueblo. Sí, Wow, esas carreteras que ves y ves, estás en esas carreteras y ¡pum! Una casita. Una sí, hora después, otra casita. exactamente. Así es el campo. Sí, así es. Wow. Sí, porque cuando uno está manejando a veces dice, oye, ¿y esa persona cómo vivirá ahí tan aislada de la vida, no? Y es esa gente que se encarga de cosechar, de criar vacas, de criar Total, gallinas y esto. Y ellos llevan eso al pueblo. al pueblo. Ya entendí. Ok. Entonces, te fuiste. ¿Qué sentiste cuando tu mamá lloró? No, para mí eso, yo tengo ese llanto en mi mente porque fue fuerte. O sea, yo estaba solo con ellos en la casa. ¿Sí? Entonces, irme, dejarlos, o sea, y aparte enfrentarme del campo, yo creo que ese era como más el temor de ellos, ¿no? De toda la vida criado en el campo, con cero experiencia en la ciudad y llegar a una ciudad totalmente desconocida,
O sea, claro, o sea, quizá esa era como la preocupación, el hecho de que el hijo, el pequeñito, el menor de la casa, sí, debía ser fuerte y para mí también fue fuerte irme, pero debía hacerlo porque eran mis sueños. Yo los amo a ellos y quería que seguir con ellos, acompañándolos, pero eran mis sueños, ellos ya estaban viviendo su vida, ahora era la oportunidad de vivir la mía llegar a una ciudad incierta y un futuro incierto porque llegar a estudiar, pero créame que Pero alguien te estaba esperando allá en Cúcuta. No, yo llegué a vivir solo. Inclusive mi primer trabajo en Cúcuta fue trabajo en construcción, en albañilería. Y créame que yo venía de tierra fría, bien fría, y llegar a una ciudad de más de 30, 35 grados de temperatura a trabajar construcción al sol fue muy fuerte. Esas primeras semanas para mí fueron muy fuertes. Yo recuerdo un día llorando donde lloré, ya, o sea, como que me quería dar por vencido, porque trabajé en Centro Abastos, no sé acá cómo lo conozcan, que es como la central de abastos donde llegan las Los verduras, containers. sí, todo eso de las fincas. Trabajé en las madrugadas a las 2 3 de la mañana descargando camiones, bajando bultos y fue fuerte. Y llegó un momento donde yo sí quise rendirme. Yo quise en algún momento volverme otra vez a la finca. Pero ¿Por qué no te rendiste? porque a veces los detractores son los que más lo motivan a uno, ¿no? Un día un primo me contó que en una reunión familiar, en donde mis abuelos se reunían los tíos los fines de semana, los hermanos de mi papá, y eh, un primo me contó, dijo, ay, sabe que los tíos estaban riéndose de tío Aliro, o sea, tío Aliro es mi papá. Le estaban diciendo, vaya listando el machete y el asadón, que Alejandro no demora en llegar con el rabo entre las piernas. Cuando él me contó eso, me dolió mucho, pero se volvió como ese, uy, no le voy a dar gusto. Ese combustible. Sí, como que no le voy a dar gusto, no me voy a rendir. Y así, y fue de menos a más. Trabajé en un asadero de pollo, también fue fuerte porque el calor de Cúcuta y dándole allá metiendo La carbón y cocina, no, no, eso. no, eso está fuerte. Y después entré a trabajar como mensajero para una oficina del gobierno. ¿Sí? Entré a trabajar como mensajero caminando. En pleno sol me tocaba llevar correspondencia lejos, o sea, muchas calles. Correspondencia, llegar de una oficina, ir a la otra, llegar a una oficina, ir a la otra. Y así, trabajé como un año de mensajero. Y un día salió una compañera de la oficina a la que yo pertenecía, que era la oficina de archivo central, salió una compañera que estaba embarazada, salió de licencia y mi jefe me dice que si yo me atrevería que si yo me le mediría al reemplazo de ella. Dijo, ¿usted cree que es capaz? Yo, no, pues si me enseñan. Y entonces ya me enseñaron lo que ella hacía y ya entré a un cargo de oficina. Wow. ¿Qué edad tenías? 21, 21 Te años. tomó como 2 años Sí. llegar a un cargo de oficina. Y ahí me empecé a desempeñar mucho y yo soy de los que le meto mucho amor a lo que hago. O sea, así me toque recoger lo que me tenga que recoger, construcción, cargar bultos, yo le meto pasión a la vaina. Y cuando yo trabajé allá en la gobernación, yo me volví el de todero. Como yo era tan obediente y las agarraba rápido, entonces me volví como el consentido del jefe principal y cada vez que había una vacante o había que cubrir un cargo, entonces él me mandaba para allá. Yo trabajé en la oficina de pasaportes, trabajé en la oficina en Secretaría General, trabajé en la oficina de talento humano, trabajé en servicios administrativos, o sea, hice varias porque él confiaba en mí. Él confiaba, decía, 2, 3 días hay que suplir este cargo y él me mandaba a hacerlo y yo lo hacía. Entonces aprendí varias cosas allá, me desenvolví muy bien. Ujú. Entonces, al entender que te enfocabas y empezaste a hacer muy bien tu trabajo, pudiste subir e incrementar en los puestos de trabajo. Total, y eso viene de las mismas bases de mis papás, de mi papá haber sido tan Tan autoritario y estricto. tan exigente. O sea, no, él no permitía hacer las cosas a medias, no permitía hacer las cosas mal. Entonces, quizá de esas mismas bases,
logré después manejarme, desenvolverme en otras áreas. Entonces tú no llegaste a estudiar una carrera. Sí, claro, no, yo llegué a Cúcuta, a la ciudad allá, y de una vez yo a trabajar construcción y todo lo que te conté y a estudiar en las noches. Yo estudiaba en las noches, ¿Qué estudiabas? administración de empresas. Ah, lo que habías visto de Claro, niño. yo llegué a estudiar administración de empresas. Wow. Es más, yo me inscribo a la universidad y cuando voy, creo que el primer día de clases, llego a la universidad, voy a revisar mi salón de clase y demás. Alejandro Serrano, comunicación social. Y yo, ¿cómo así comunicación social? Había quedado matriculado en comunicación social. Y me tocó irme para administración. No, o sea, yo vine a estudiar administración de empresas, yo no vine a estudiar comunicación Ok. social. A ver cómo me van a embolatar mi sueño, ¿no? Y que te lo cambiaron. Me lo cambiaron. Pero fue muy duro la universidad, los primeros meses. Uno, porque en el campo la educación que recibimos sin computadores, sin, o sea, tecnología, nos mandaban a hacer un trabajo en la universidad, los compañeros decían, eso es breve, usted va a internet, copia y pega y ya, y yo, ¿qué es copiar y qué es pegar? Literal. Para mí los primeros meses de la universidad fueron muy fuertes, contabilidad, cálculo, y yo en algún momento decía, ay, ¿por qué no tomé comunicación social? Pero poco a poco empecé a agarrarle el hilo y fui después uno de los mejores, las mejores notas, me gradué becado. ¿Cómo pasas de no saber a saber? La misma necesidad, el mismo ver de querer quizá estar al mismo nivel. Yo en la universidad me sentí, o sea, el hecho de venir del campo uno no lo disimula. O sea, ni intentando igualarse, usted no lo disimula, la gente ve en usted el campesino. Y en cierta forma en algunos escenarios me sentía excluido, pero también algunos compañeros como que también me veían como que, pobrecito, sí, Ven para acá. adoptémoslo. Y después me hice con unos compañeros con los cuales armé el parche como desde el primer semestre hasta el último. Me adoptaron. ¿Hay discriminación hacia el campesino? Quizás no tanto discriminación, o podemos decir que sí. Lo que pasa es que uno es muy ingenuo a muchas cosas. Uno llega a la ciudad, a muchachos de la universidad que desde pequeños están en la ciudad, que diferencian lo bueno y lo malo, muchas cosas que uno, no, o sea, yo no venía nunca ni de tragos, ni de vicios, ni de discotecas, rumbas, ¿dónde? O sea, entonces el hecho de uno ser como tan ingenuo a todo, pues como que a veces sí le hacían el feo a uno, ¿no? Entiendo, como que te hacían bullying. Sí, pues no tanto bullying, pero sí como a un lado, ¿no? Te excluían. Esa es la palabra. No te hacían parte de. En algunas ¿Y ocasiones. cómo te sentías? Pero poco a poco me propuse y llegué a ser parte de. Te los ganaste. Sí, y logré inclusive a tener liderato en el grupo, en las exposiciones. Recuerdo que yo era el que más hablaba. Los compañeros de grupo de exposición me decían, no, primero hablamos nosotros porque si Alejandro habla de primero no nos deja tema a nosotros. Entonces llegué también en cierta forma, me propuse y llegué un momento a destacar también. Tuviste que esforzarte más que ellos para poder Sí, ganarte a la gente. total. Entender muchas cosas, 4 años de no agarrar un cuaderno, de no escribir, de nunca haber aprendido a manejar un computador. Una cosa impresionante, de verdad, Alejandro. Alejandro, ¿volverías al pueblo? Mi sueño, mi libertad financiera anhelada es vivir en el campo. No en las condiciones en las que viví. Yo quiero vivir en mi super casa, mi super finca, pero obviamente Con tus vacas, sí, con tus mis caballos. caballos, o sea, la hortaliza, la huerta, saber que, mire, en la finca mi mamá abre la puerta y va y arranca la zanahoria, abre la puerta y agarra el cilantro. Eso a mí me apasiona.
Me encanta. Y mi libertad financiera la sueño así, pero ya yo no haciendo esos trabajos del campo. No, yo nunca quiero volver a hacerlos. Yo entiendo, pero mira cómo es, ¿no? Que si de niño fuiste feliz en un lugar, quieres regresar. Sí. ¿Has regresado al pueblo? Sí, seguido. Una vez al año voy. Una vez al año. ¿Te recuerda muchas? Sí, todos los lugares que recorro me traen muchos recuerdos. Vas subiendo Muchos por los recuerdos. cerritos y dices, ay, me Sí. acuerdo cuando aquí estaba. Había un monte donde había como una peña y habían como unas liandas de esas tipo Tarzán. Ok. Y con mi hermano nos lanzábamos de un extremo hasta el otro. Es que la vida del campo es completamente diferente a la vida de aquí de la ciudad, donde existía celular, televisor, tantos distractores que hoy ya los niños no perciben, no lo disfrutan. No, allá los juegos de nosotros era el escondite. Tú tienes hijos, No, ok, pero tienes tus sobrinos. sí. ¿Y cómo ves a un niño de la ciudad con un niño del pueblo? No, una diferencia abismal. Comparado con los de ese tiempo, porque hoy en día ya yo voy a la vereda donde yo me crié y ya veo obviamente privilegios que nunca nosotros tuvimos, o sea, nada. Televisión, ya canales, porque ya contratan servicio satelital, sí, ya ha cambiado mucho. Ya ha cambiado Sí, bastante. total, ya uno ha... Bueno, ¿y qué pasó cuando ya llegaste a otra industria? Más, Listo, yo siempre fui de los que querer un poco más. Trabajando en la gobernación, recuerdo que uno de mis jefes inmediatos en algunas de las dependencias que trabajé llevaba unos 20 años trabajando en la gobernación, con un muy buen salario. 20 años. Y un día, ¿20 años? sí, ¿Qué edad tienes ahorita? no, yo ahorita tengo 32, pero en ese entonces me refiero que mi jefe llevaba como más o menos 20 años trabajando en esa empresa, Ok. en esa institución. Y muy buen pago. Yo ganaba un salario mínimo, muy poco, y él ganaba muy bien. Y un día, él se acercó a mí, tenía que pagar como el semestre de la hija que estudiaba, y se veía, yo veía que él siempre se veía corto de dinero. Hasta un día buscó dinero prestado conmigo. Y yo dije, yo no quiero esto para mi vida. O sea, él tenía un buen salario, tenía 20 años trabajando ahí y estaba endeudado. Y estaba endeudado. Y yo dije, no, yo acá no. Este no es mi lugar. Acá no quiero estar. No. Ese es mi futuro de aquí en 20 años, dijiste. Y Oye, ¿es bueno ser empleado? el empleo de por sí es una bendición el que lo tiene, ¿no? Porque el empleo es el que da provisión a la mayoría de familias en el mundo, ¿no? Es con lo que los padres permiten poder llevar un pan a la mesa de sus hijos. Pero yo digo que el empleo no es malo, malo es depender únicamente de tu empleo. Malo es conformarte toda la vida con un empleo. Malo es aspirar a una pensión que ni siquiera te llega y si te llega ni siquiera te alcanza para lo básico. Eso sí es malo. Ok. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Decidiste salir de ahí? Me lancé al ¿Tomaste, emprendimiento. tomaste otra decisión? Me lancé al emprendimiento y monté un negocio, una panadería. Monté una panadería y todavía estaba en la universidad, administrador de empresas. Vamos a montar mi propia Panadería. empresa. Pero es chistoso porque el sistema educativo tradicional está tan obsoleto que yo no recuerdo soy administrador de empresas de profesión y en los 6 años que estuve en la universidad no recuerdo la primera clase que hubiera recibido de un empresario. Nunca recibí una clase de un empresario. Puros Profesores profesores. asalariados, ya. Tu profesor de economía era el que el salario tampoco le alcanza ni para la quincena. Entonces yo me lanzo al mundo del emprendimiento y fracasé también. Fracasé 4 meses después. ¿Qué se siente fracasar?
Bueno, dice John C. Maxwell que el fracaso es el primer camino hacia el éxito, ¿no? Que cuando tú quieres construir algo grande siempre va a ser duro, siempre van a haber sacrificios, siempre va a costar. Y tuve diferentes negocios, diferentes emprendimientos dentro de lo tradicional en los cuales fracasé y perdí mucho dinero. Y ahí es donde conozco la industria del network marketing. En tu primer emprendimiento, quiebras, ¿y cómo así te llamaron? La dueña del local donde tenía la panadería, ella trabajaba con una compañía de Estados Unidos de productos. Y ella le caí yo muy en gracia y un día, ay no, usted es el prospecto perfecto para mi emprendimiento. Bueno, no me lo dijo de esas palabras, pero por decirlo de alguna forma, y me invitó a un evento. Ok. Me invitó a un evento y yo recuerdo, a mí me cambió la vida totalmente ese evento. Total, o sea, total, porque yo de ver, siempre fui un soñador apasionado, pero era de eso, de saber de que para lograr esos sueños había que trabajar 20, 30, 40 años para poder materializar algo. Y a través de la industria del network marketing o después de ese evento, yo empecé a ver mis sueños ahí, o sea, yo como que ya los tocaba, ya los palpaba, ya estaban ahí, o sea, yo empecé a verlos cerca después de ese evento. ¿Por qué? ¿Qué viste en ese evento? Testimonios, personas contando que llevaban ¿Pero te relativamente... recuerdas exactamente qué es esas palabras? ¿Lo que más te calcó de ese evento? No como tal palabras puntuales, pero sí algunos testimonios que hubieron de personas que contaban de venir de pronto de situaciones inclusive más adversas de las que yo tenía y que ya habían viajado, que ya habían montado por primera vez en avión, que ya empezaban a materializar cosas que yo las veía Lejos. muy lejos. Yo las empecé a ver, como te decía ahorita, a palparlas, a sentirlas ahí cerquita y decir, yo también puedo. Yo vi en la industria del network marketing en ese evento la realización de mis sueños a corto plazo. Y te lanzaste. Y me lancé. Me lancé, no es una profesión fácil, pero es la mejor profesión del mundo, porque es una profesión que no solamente te trabaja tu parte de querer alcanzar dinero, sino te trabaja muchísimo tu autoestima, tu realización, te trabaja demasiado la parte de crecimiento y desarrollo personal. ¿Por qué, por qué la gente piensa o siente que una red de mercadeo es un fraude? Pienso que por mala información, por desconocimiento, porque es que el network marketing sencillamente es un canal de distribución como cualquier otro. ¿Qué es el network marketing? El network marketing es ese sistema de comercialización donde literal yo vengo del campo donde los que más trabajamos son los que menos ganamos. Y en el network marketing encontrar algo distinto, ¿no? El que más trabaja es el que más gana. No como el concepto del que esté más arriba es el que más gana dinero, no. Acá el que más trabaja es el que más se desempeña, es el que logra más rápido materializar sus sueños. ¿Sí? Y es apalancarse de todo ese trabajo colectivo de muchos soñadores, al igual que uno que trabaja no para una persona, trabajan para ellos mismos, pero ese mismo beneficio colectivo crea esa sinergia de que todos se apalanquen y lleguen a un bien común. A mí me apasiona el network marketing, porque es una carrera de servicio, es una carrera que tú motivas a tu equipo a que crezcan sin temer a que te quiten el cargo, a que lleguen y te bajen del cargo que tienes. Totalmente. Alejandro, ¿y cómo ya llegas a empezar a subirte? ¿Cómo empiezas a sentir las mieles después de ese sacrificio al aplicar y decir, el que más trabaja, más gana? Y yo sí sé trabajar. Uno en el campo aprende mucho el principio de siembra y cosecha, ¿no? Y yo empiezo a trabajar en network marketing, como te contaba ahorita, con pasión, así como hice mis trabajos tradicionales, a meterle todas las ganas y empezar a escalar rangos, a viajar. Ese mismo año viajé por primera vez en avión y creo que de mi familia son contados casi ninguno.
Sí. ¿Qué Co- sentiste cuando te subiste a No, para mí fue una al primer experiencia. avión? No, yo vivo, cada vez que me subo a un avión, vivo la misma experiencia. No pierdo la capacidad del asombro. Me encanta, disfruto cada despegue y cada aterrizada. ¿Qué Porque era es? mi sueño. Mira, yo de pequeño estábamos con mi papá en el campo y literal los aviones los veía uno lejísimos, pequeñitos, y yo me quedaba mirándolos desde que asomaban en una cordillera hasta que se ocultaban en la otra, o hasta que papá me pegaba una vaciada para que siguiera trabajando. Me deleitaba mirando los aviones pasar y tener esa experiencia de ya montar uno de ellos, y por eso todas las veces que lo hago, y he montado en la cantidad de aviones que no te imaginas y me los disfruto todos. No, no, no. Hay una pregunta increíble que te quiero hacer acá. Acabas de tocar un tema bien interesante. ¿Cómo no perder la capacidad de asombro? ¡Wow! La vida, hoy en día la evolución, tanta tecnología, tantas cosas, hoy en día para nosotros se empieza a convertir las cosas en normales. Y la vida se puede tornar aburrida en ese sentido porque a ti todo te parece normal. Yo tomé la decisión, o tal vez por lo que en mi niñez nunca vi eso, lo disfruto y lo sigo disfrutando todos los días. Porque fue una carencia que tuve en una infancia y en una niñez, y hoy en día poderlo tener, pero el hecho de materializarlo no es como, ok, objetivo cumplido. No, lo sigo disfrutando. Pero viene siendo más en una decisión, en tu disfrutar cada momento que estás viviendo. Para mí este año ha sido el año de mayores retos en mi vida. Este año he vivido retos demasiado difíciles, demasiado duros, y yo pudiera decir, o alguien del común pudiera decir, que este puede ser el peor año de mi vida. Y yo diría que ha sido el mejor año de mi vida. ¿Qué es un reto? Los retos son los que te llevan a ti o a subir de nivel o a rendirte. Y he visto cómo los retos han sido la causal de la mayoría de personas tirar la toalla. Y muy pocos los que nos atrevemos a superarlos. La vida es de retos continuos y constantes todos los días. Todos los días. Y es ahí donde tú te pruebas y tú empiezas a descubrir. Yo este año he descubrido un Alejandro que no conocía. Un Alejandro que no ha sabido rendirse a pesar de que las circunstancias y las adversidades le han dicho que se rinda, sus amigos cercanos le han dicho que se rinda. Y no sé. Si alguien me preguntara, Alejandro, una palabra que te describa, yo diría persistencia. Alejandro, hoy que te encuentras en una posición diferente a la que te encontrabas, ya puedes viajar en avión cada vez que tú quieras, puedes comer lo que tú quieras, puedes estar donde tú quieras. ¿Tu papá qué dice de esto? Mi papá ha sido un hombre muy seco, poco expresivo. Sé que en su corazón siente orgullo, pero no lo expresa, no lo dice. Papá es un papá que su amor no lo manifestó en que nunca nos faltó nada, en que pese a las circunstancias tuvimos un pan en nuestra mesa, en que nos infundió valores, principios, pero papá nunca fue un padre de darle cariño a sus hijos. Y hoy en día Es igual. es igual. Pero tú Eh, sí lo cariñas. Sí, de por sí, yo cuando lo empecé a hacer hace unos años atrás, yo llegaba y llegaba a darle un beso en el cachete y me despedía con un beso en el cachete. O sea, y, eh, y para mí el 31 de diciembre del 2020, estábamos dándonos el feliz año y mi papá agarró y me dio un beso en la frente. Yo tengo ese momento acá porque nunca había recibido eso de mi papá. Quizá de bebito cuando no tengo uso de razón, pero de resto en mi niñez y mi infancia nunca. Y ahorita hace 2, 3 años, ese 31 de diciembre, mi papá me dio un beso en la frente y a mí me quedó marcado eso en el corazón, ¿Qué ese beso. sentiste cuando tu papá por primera vez te cariñó ya casi a los 30 años? No te podría describir, pero fue como ese momento de más de ese beso enternecedor, fue de asombro.
como que yo, uy, el hielo se está, Derritiendo. está derritiendo. Porque siempre yo vi en el papá ese padre frío de temperamento fuerte. Qué interesante. Alejandro, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? Wow. ¿Dónde estás? ¿Con quiénes estás? Sirviendo. A mí me encanta el servicio. Yo hago network marketing por eso. Porque el network marketing permite desarrollar ese liderazgo de servicio. ¿Quién es tu más grande referente en network marketing? Tengo varios y dos han pasado por acá hace poco. Mi más grande referente en este momento es Iván Tapia, Germán Castelo, Gustavo Salinas. Tremendos. Y fíjate que de pronto yo no admiro a un Eddie Ward. Tuvieron sus glorias pasadas, pero yo me identifico mucho en estos personajes que te mencioné. Es que esos son los que quedan. Esos son los que van a quedar. Me inspiran, es gente, Y son hispanos también. no es gente de tarima, no es gente de escritorio, es gente de calle, es gente que están en el ruedo todos los días trabajando y no paran de trabajar, y yo los veo y me inspiran a seguir sus pasos. Totalmente. Para mí no son competencia, para mí son inspiración. A pesar de que hago una compañía que no es la que ellos desarrollan, no los considero competencia. Quiero llegar al nivel que ellos están. Fantástico, Alejandro. No, a mí me encantó toda esta historia porque como te digo, me hace recordar algunas pequeñas etapas que yo tuve similares que se me habían ido. Porque yo nací en ciudad, pero me llevaban al pueblo, me llevaban al campo, ahí está. Me llevaban al campo. Pero era como de vez en cuando, ¿me entiendes? Pero me hizo recordar muchas cosas. Alejandro, para culminar esta entrevista, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado Alejandro Serrano? Wow, tremenda pregunta. ¿Cómo quiere ser recordado Alejandro Serrano? Como una persona que nunca se supo rendir. Y no precisamente por intereses personales o por caprichos propios, sino con la intención de poder impactar en la vida de mucha gente como la mía ha sido impactada. Porque es precisamente lo que a mí no me lleva a rendirme. Yo sueño con inspirar e influir en miles de personas a que logren lo que he logrado. Y estamos hablando de que ahorita no tengo un éxito realizado, aunque el éxito finalmente es ese proceso que lo lleva a uno a la consecución de sus sueños, pero me falta todavía muchísimo para llegar donde quiero llegar. Pero quiero inspirar a mucha gente a descubrir y a despertar ese potencial que todos tenemos por dentro. No, qué bonitas palabras, Alejandro, de verdad. Esta pregunta la he hecho muchas veces y créeme que estas palabras me han tocado mucho mis sentimientos. Alejandro, gracias por estar aquí en Hablando Entre Lobos. Nos vemos en la próxima. Un gustazo.